Quiero compartir una palabra que he hablado muchas veces a lo largo de los años, aquí y en otros lugares de nuestro ministerio. Pero como lo mío ahora es fortalecer las piedras del fundamento de abajo, donde se ha construido este ministerio que va a estar hasta la venida del Señor. Y estamos por la tercera generación, pastor, o cuarta generación, tercera. Pero seguirán hasta que el Señor venga. Así que ustedes reciben y seguirán recibiendo mucha buena palabra de predicadores de ahora, de este tiempo. Y pues nada, lo mío es lo que ya hemos predicado, lo que ya hemos enseñado, que no es viejo, es nuevo, porque la palabra de Dios se renueva cada día y cada día trae una bendición nueva. Y hoy Dios nos va a hablar y ya nos está hablando porque hemos abierto su palabra. La palabra que quiero compartir está en Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Añada el Señor bendición a su palabra. Nos ponemos de pie. Yo soy de la vieja guardia, de lo que hay que ponerse de pie. Pónganse de pie como se lee. Amén. Y así, Señor. Y entró Jesús otra vez en Capernaum, una ciudad grande. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Sea bendito el Señor. Y la segunda cita que vamos a leer para empalmar, Espíritu Santo, ayúdame a unir estas dos palabras, es en Hebreos capítulo 13. Yo sé que ustedes lo están mirando ahí, pero bueno. Y versículo 8, Jesucristo, dígalo conmigo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pueden sentarse. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Por lo tanto, todo lo que Él hizo en ese tiempo, lo está haciendo ahora. Y hoy es un día de milagro. La cantante lo dijo. ¿Cómo fue que ella dijo? Hoy recibirás un milagro. ¿Cuántos lo creen que hoy puede recibir un milagro? Es un milagro ya estar oyendo la palabra de Dios. Porque muchos quieren estar oyendo la palabra de Dios, pero están impedidos por diferentes situaciones. ¿Ese es tu esposo? Dios te bendiga. Esa es tu silla, te la dieron ya, ¿verdad? Tú perteneces a nosotros. Tú eres evangélico, acuérdate. Tanto. Ella me lo dijo, mi esposo se convirtió. Ay, perdonen, hermano, pero es que yo estoy contenta de estar en ustedes. Quiero brevemente hablar de quién escribió este evangelio, porque en el tiempo de Jesús tuvo el privilegio, Marcos, de conocer al Señor, y estaba muy joven cuando él conoció a Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y así que solamente para que conozcamos más, en el Nuevo Testamento a Marcos se le llama Juan Marcos. Y también como Marcos el Evangelista. Y aparece varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, ¿ustedes recuerdan cuándo fue que el Espíritu Santo vino? Levanten la mano si usted se recuerda, conoce cuando el Espíritu Santo vino. Ellos estaban en el aposento alto orando, habían ayunado un tiempo, y ese día estaban orando. Y de momento, cuando estaban orando, ahí estaba María, la mamá de Jesús, estaban los apóstoles, estaban algunos discípulos que estaban cerca de Jesús, no había mucha gente. ¿Cuántos habían? 120 personas ahí en el aposento alto. De momento se oyó un viento recio y vino sobre cada uno un fuego. Y se asentó sobre la cabeza de cada uno el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas, como el Espíritu Santo le daba que hablase. Y los que estaban afuera, el aposento alto era eso, un aposento alto en un segundo piso. Y los que estaban afuera oían eso, alabando al Señor en otras lenguas que yo no, algunos que eran griegos, otros que eran de Macedonia, otros le entendían lo que estaba diciendo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí arriba? Y uno decía, están borrachos toditos. De los evangélicos siempre van a hablar y van a decir cosas contrarias. Mira, un bando de loco, que yo qué, mira cómo están. Siempre es así, porque si a Jesús lo hicieron, ¿qué será de nosotros?
pues comenzaron a hablar ahí y Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió afuera y dio su primer mensaje evangelístico. Varones israelitas, eso que ustedes ven ahí, eso que está pasando aquí, esta gente no está borrachas, sino que el Espíritu Santo ha venido, a ese Jesús que ustedes mataron, ha venido sobre nosotros para que nosotros prediquemos y hablemos. Y entonces ahí le predicó y se convirtieron varios miles de personas ese día, porque estaban celebrando lo que ellos celebran siempre como judíos que son. Así que inmediatamente comenzó ahí la iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Y en los Hechos de los Apóstoles nosotros podemos ver qué fue lo que sucedió. Pero de las primeras cosas que sucedió fue que vino una gran persecución sobre los apóstoles. Ya Jesús se lo había dicho. Y una vez al primero que cogieron fue al apóstol Pedro y lo llevaron a la cárcel. Pero estando él en la cárcel, milagrosamente un ángel de noche sacó las cadenas, le abrió la puerta y le dijo, vete. Y cuando él salió, se fue a la casa de una hermana de la iglesia que se llamaba María, que era la mamá de Juan Marcos. Entonces, ese joven estaba en ese tiempo, era un testigo ocular. Se dice que la noche que entregaron a Jesús, él mismo en su evangelio, el único que habla eso, por lo tanto, él sabía lo que significaba eso. Cuando entregaron a Jesús, que fueron al huerto donde Jesús estaba orando con sus... Ya Jesús estaba esperando, ya Jesús estaba entregado, ya estaba orando, ya sabía que venían a buscarlo. Entonces, cuando entraron, que lo llevaron preso, entró la guardia romana, que era, por cierto, muy poderosa, muy fuerte y muy cruel. Y naturalmente a los que lo entregaron, que fueron los sacerdotes y los fariseos. El pastor Jorge David el jueves habló quién eran los fariseos, quién eran los saduceos y quién eran los publicanos. Y eso nos da a nosotros más visión cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y dice el Evangelio según San Marcos que cuando estaban apresando a Jesús, lo primero que Jesús le preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazareno, yo soy. ¡Plum! Cayeron todos al suelo por el poder de la palabra, por el poder de la presencia de Jesucristo. Él estaba lleno de poder, aunque estaba ya entregado. Y dice que ahí mismo había un joven, según estaba aquello, porque eso fue una cosa terrible. Pedro sacó la espada, ustedes saben lo que pasó, se defendió, le llevó la oreja a uno. Jesucristo dijo, guarda esa espada, que esto no es tiempo de eso. Cogió la oreja y se la pegó, santo el Señor, un milagro instantáneo. Pero ese joven que estaba ahí mirando, envuelto en una sábana, se mandó corriendo. Cuando comenzó a correr, le echaron mano, eso toda la sábana y se fue desnudo. Eso lo dice ahí, yo lo leí. Ese era Marcos. Entonces, él narra todas esas cosas, pero en la medida que la iglesia fue creciendo, se fue desarrollando, también él fue cogiendo temple y peso de ministro, porque era una familia ya cristiana que se había creído en Jesucristo. Así que más adelante, él era sobrino de Bernabé, muy conocido también en la palabra de Dios. Él acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Finalmente estuvo en la cárcel, ya en la cárcel por mucho tiempo, en el tiempo de la persecución del Imperio Romano, que era muy fuerte, muy cruda y muy difícil, con Pedro, y hasta que murió martirizado. Fue obispo y fundó una gran iglesia por Alejandría, y fue obispo y ahí murió martirizado. Pero en el tiempo que él estuvo en la cárcel donde estaba el apóstol Pedro, hasta que fue, ustedes saben cómo murió Pedro. Pedro murió, tuvo mucho tiempo preso, pero Pedro murió crucificado. Pero él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como crucificaron a mi maestro. Por favor, póngame con la cabeza para abajo. Él pidió y fue crucificado con la cruz invertida. Él con la cabeza para abajo, pero crucificado hasta que murió. Marcos fue también martirizado, pero de otra manera. Pero ¿qué sucedió? Que mientras él estuvo en la cárcel todo ese tiempo, con nada más y nada menos que con el apóstol Pedro, recibió de primera mano los milagros y el ministerio y la vida privada de Jesucristo. Hermano, qué privilegio. Imagínense en la cárcel, por allá adentro, hundido, como eran las cárceles romanas.
Y como Pedro anduvo con el Señor 3 años, dormían, comían, viajaban, hacían milagros, de todo. Entonces Pablo le narraba porque había tiempo para hablar de todas esas cosas. Así que Marcos da algunos detalles que él no estuvo ahí presente en ese tiempo, pero que sí él sabía que fue así. Y una de las cosas que narra ahí en este evangelio que estamos yendo es que Jesús ese día entró en casa. ¿En qué casa? En Capernaum. ¿Pero en cuál casa? Bueno, no dice. Pero sí, Marcos habla de la acción, del movimiento que tenía Jesucristo. Entraría en su casa, entraría en la casa de los demás, pero ahí dice que entró en casa. Y se oyó que inmediatamente que Jesús de Nazaret está ahí en esa casa. Pues vamos para allá, busca a fulano que está enfermo, trae a aquello que está endemoniado, trae a fulano que está sordo. No, yo lo quiero oír, yo lo quiero conocer, porque estaba en el año de popularidad. Y todo el mundo quería ver a aquel hombre lleno de gracia, de autoridad, de poder, de conocimiento. Querían conocerlo de alguna manera y algunos lo veían solamente de lejos. Pero todo el que se acercaba a él recibía su milagro. Y hoy tú estás llamado, si tú estás aquí, para que recibas su milagro. Porque Él es así. Santo el Señor. Así que qué maravilla, amados hermanos, que nosotros en este tiempo presente, nosotros podemos hablar de Jesús según la narrativa del Espíritu Santo, como sucedió con detalles. Pero eso sucedió hace más de 2000 años, en lo que va este siglo. Hace mucho más de eso. Sin embargo, nosotros estamos viendo los detalles, pero una cosa nosotros sabemos, que hoy, en este presente, el día 13 de febrero, Jesucristo es el mismo poder, la misma gracia, la misma autoridad, la misma compasión, la misma personalidad que tenía Jesús. ¿Cómo era Jesucristo? Hermoso. Más hermoso que los hijos de los dioses y de los hombres, porque la gracia se había derramado sobre él. Era fascinante. Su mirada era una mirada penetrante. Solamente de ver la persona caía de rodillas a sus pies. Cuando hablaba era como recibir un consuelo, un bálsamo. Cuando tocaba sanaba. Sanaba tanto que levantaba a los muertos. Tenía compasión, le movían las lágrimas, se sentía conmovido cuando veían las lágrimas, amaba a los niños, tenía cuidado y compasión de las mujeres. Muchas veces le decía a las mujeres, no llores. Es decir, que ese mismo Jesucristo, que Juan cuando estaba predicando en el desierto, lo único que Juan hacía era que iba al río, predicaba, el último de los profetas. Ya después que llegó Jesús, Él vino a eso, a preparar camino para el Señor. Y cuando vio a Jesús personalmente, Juan dice, el Bautista, estamos hablando de Juan, no el evangelista. ¿Usted sabe que hay 2 Juanes? Hágame si sabe. Pues no, yo comienzo a enseñarle de aquí. O llamo a doña Eri o a la hermana Helen para que enseñe. Bueno, hay 2 Juanes. Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo, y Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista su ministerio era predicar en el Jordán, preparando el camino para el Señor. Ellos eran primos, pero ellos no se conocían. Y Juan cuando lo vio, que vino aquel hombre, yo hubiera querido estar ahí. Cuando vino aquel joven porque estaba jovencito, fuerte, hermoso, lleno de gracia y autoridad, el Rey de Reyes en la tierra, el Señor de señores, el Hijo de Dios, el lindo del cielo, el rubio de Galilea. No se canta ese corito, pero el rubio de Galilea pasando va. Juan dice, yo no le conocía, pero el Espíritu, él le había pedido a Dios, yo quiero conocer a ese hombre. Y el día que Jesucristo comenzó a bajar al agua en el Jordán, dice, el Espíritu Santo me reveló que ese era. Y todo lo que Juan pudo decir, ese es el Cordero de Dios, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de su calzado. Y vino Jesús y descendió manso como una paloma, dulce como el amanecer, maravilloso como solo Él puede ser. Y le dijo una palabra que yo quiero que si tú nos la has dicho,
la digas en algún momento: bautízame. Yo quiero que un día tú le digas al pastor: pastor, bautízame. Como le dijo Jesús a Juan: bautízame. Y Juan le dijo: yo no soy digno de esto. Y le dijo: es necesario que tú y yo cumplamos, porque ellos sabían a lo que habían venido. Y bueno, esa es la maravilla de Jesús. Pero aquí lo que vamos a hablar, deben haber pasado por lo menos 20 minutos, así que tengo 10 minutos para hablarle y leerles rapidísimo. Yo escribí lo que voy a decir porque ya me van a comenzar a hacer señas, hello, como dicen los, yo no sé por qué dicen hello, pero a los americanos allá en Nueva York les encanta decir hello. Entonces, yo sencillamente voy a comenzar a leer. Así que Jesucristo vino a este mundo con un propósito triple: a atraerla a los hombres a Dios, a deshacer las obras del diablo, a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso era que decía: el reino de Dios se ha acercado. A establecer su reino aquí en la tierra. Pero Él no vino como rey. Él estableció la iglesia, que es su cuerpo, del cual es la cabeza. La iglesia, del cual esta es una iglesia local. La iglesia es un cuerpo sanador, sobrenatural, tangible, sobrenatural dentro de lo natural. Porque nosotros no somos sobrenaturales, nosotros no somos transparentes. Lo sobrenatural es algo transparente que usted no palpa. La iglesia es palpable, tangible, visible. Entonces esa es la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que a ese cuerpo Jesucristo le encomienda, le da poder, le da autoridad, le da unción, reparte dones. Repartió 5 ministerios: maestros, predicadores, doña Eri, pastores, maestros, predicadores, los apóstoles. 5 ministerios sobre los cuales, la hermana Isabel sería, 5 ministerios sobre los cuales la iglesia se mueve y hace todo lo que está sucediendo en la iglesia hasta hoy. Jesucristo le dio una sola encomienda a la iglesia, y es esta, y tú la debes saber: id por todo el mundo, dilo conmigo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Esa es la labor de la iglesia. Y dentro de esa gran labor que tiene la iglesia, y esta iglesia también lo tiene, es predicar este mensaje de salvación en todos los idiomas, en todas las lenguas, y escrita, la palabra hablada y escrita, de tal manera que todo el que oiga entienda y reciba a Jesucristo y sea salvo en todas las naciones del mundo. Amén. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la gran iglesia universal, no la iglesia de los brasileños, que le dicen, yo no sé si existe todavía la iglesia universal. No. Es la iglesia es universal porque es en el mundo entero. Pero también hay una iglesia local que es esta. Entonces, no tiene que decir, no, porque yo pertenezco a la iglesia universal de Jesucristo, yo soy libre. No. Tú, es verdad, es decir, sí y no. ¿Se puede entender eso? Como dice el pastor Jorge. Es decir, sí, tú eres de la iglesia universal, pero tú tienes una iglesia local con unos pastores que se llaman Jorge Duarte y Yulisa, y mi iglesia local está en el Residencial Santo Domingo, avenida qué sé yo cuándo, y yo pertenezco a esa iglesia y yo soy parte de ahí. ¿Por qué? Porque ahí me aman, porque ahí me conocen, porque ahí me bautizaron, porque ahí me abrazan, porque si yo no voy me llaman, porque cuentan conmigo, porque estas manos el Señor la está usando, porque yo sirvo al Señor en lo que sea. Ay, que me puso ahí esa alfombrita para que yo no rebale, pero está sirviendo al Señor. Es decir, que lo que tú hagas, lo que sea, brilla, resplandece, porque estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. De eso se trata, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y te quiero decir que esta vida cristiana es la mejor vida. Yo no nací cristiana, yo no nací evangélica, yo nací bien impía.
Yo nací bien inconversa. Lo único que yo tenía seguro era el infierno porque no había recibido a Jesucristo. Pero un día oí que alguien me predicó. A nosotros dos nos predicaron y se nos abrió el cielo. Y por su misericordia nosotros alcanzamos salvación. Y si hay una cosa que yo estoy segura, es que un día yo voy a ver el rostro de Jesús y voy a pasar a la morada que Él dijo que fue a preparar para que nosotros, de tal manera que hay esperanza. Yo sé que voy a ver el rostro de Jesús. Yo sé que voy a conocer a Marcos, que voy a conocer a Pablo, que voy a conocer al rey David, que voy a conocer a María, su mamá. Yo no tengo que estar rezando Santa María, Madre de Dios. No. Yo sé que un día la voy a ver en el lugar correcto que ella tiene que estar. Pero una cosa yo sé, que yo conocí a Jesucristo. Y el día que conocí a Jesucristo mi vida cambió. Cambió por completo y hoy mi vida tiene esperanza y me ha hecho digna y me ha dado el honor de haberme llamado al ministerio y me ha dado la oportunidad, el placer y el honor de estar aquí hablándolo con ustedes, de lo cual yo nunca voy a ser digna, pero por su misericordia el Señor tuvo misericordia de mí. Gracias, Señor, gracias. Jesús vivió su presente en su época, pero en el tiempo de Jesús no crea que era mejor que el de ahora. No crea. En aquel tiempo existía la política, el legalismo judío, la voracidad en cuanto a impuestos y en cuanto a recaudación de los romanos, el pensamiento griego que creían en muchos dioses, los poderosos, los pobres, los más pobres, los muy necesitados. Había prostitución, había homosexualismo, había de todo. El pecado estaba, el diablo se había adueñado de todo, pero para eso fue que vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y darle libertad. Pero había una cosa que en esa sociedad alta, media y baja y muy baja y profunda, había una cosa en común entre todos que se llamaba necesidad. ¿Qué es lo que hay ahora? Necesidad no de lo material solamente, necesidad de Dios. Si hay una cosa que este mundo tiene ahora, es necesidad de Dios. Sí, aparentemente no hay esperanza, pero hay esperanza, hay esperanza. Porque mientras la iglesia esté aquí, hay esperanza. Por eso, cuando Jesús iba a una ciudad, a una aldea, a un paraje, a una casa sobre todo, como Marcos dice aquí, y entró en casa. ¿Cuál casa? No sabemos. A lo mejor era su casa. Pero a una casa, todas diferentes, con diferentes situaciones, con diferentes conceptos de lo que era Dios, con diferentes necesidades. Pero todos tenían lo mismo, hambre y necesidad de oír las palabras de esperanza. Así que cuando Jesús llegaba a una de esas casas, no solamente a la casa donde él entraba, tan pronto entraba a la ciudad o al paraje o a la aldea, se regaba la voz, viene Jesús de Nazaret. Pero donde Jesús entraba a comer, a ir al baño, a lo que fuera, era la alegría, era la fiesta, era la campaña de sanidad, era la campaña de evangelismo. Todo el mundo quería recibir aunque fuera un toque. Hubo una mujer que rozó su vestido y fue sanada. Hubo uno que se subió a un árbol y lo llamó Jesús, y Jesús le dijo, baja porque quiero ir a tu casa. Así era Jesús, pero cada uno recibió. Es decir, que nosotros encontramos que Marcos y los demás evangelistas narran que cuando él llegaba a la casa, muchas cosas suceden. En la casa fue un día a la casa del apóstol Pedro, y encontró que la suegra de él, es decir, la mamá de su esposa, la abuela de sus hijos, estaba enferma con fiebre. Y él llegó y entró, mira que la suegra, la que te cocina, la que te hace las tortas, los panes, está enferma, la que hornea el cordero, está enferma. Y Jesús le dijo, oró por ella, tenía fiebre, y la fiebre al instante se fue. Me imagino que nosotras como suegra, como siempre, ¿verdad? Como la abuela, bueno, ella se levantó y parece que cocinó. Sea bendito el Señor. Cambió todo en la casa.
Entonces en otro lo invitaron a una boda y bueno, los invitados, es muy diferente. Una casa en un matrimonio donde hay una boda, bueno, se casa la hija, qué maravilla, o se casa el hijo, fiesta, alegría, todo bien, banquete, lo que todo quede bien, todo el mundo bien vestido. Invitaron a Jesús con su mamá, fueron a la boda y entonces cuando en la boda ya estaban los brindis, la bandeja pasando, de momento que se acabó el vino, parece que fue mucha gente. Parece que fue como mucha gente. Yo no creo que haya sido porque Jesús fue. Porque cuando que se acabó el vino y se lo dijeron a María, la mamá, parece que ella era amiga de los papás de la novia o del novio, no sé, pero dije, mira, que se acabó el vino. Ay, porque imagínense que se acaba el brindis. Que se acabó el vino, que se acabó el vino. Tranquilos, le dijo María. Y le dijo a Jesús discretamente, yo me lo imagino, Jesús, tú no sabes que en la casa de quien sea, en la que aquí estamos, con la boda de fulana, que se acabó el vino. Y a lo mejor ella pondría el drama que ponemos nosotros. Nosotras, la edad que tenemos, ay Jesús, mira, tú no sabes, se acabó el vino. Se acabó el vino y entonces ahora, ¿cómo ellos se van? Y Jesús le dijo, mamá, mujer, María, mira, esta no es mi hora. Pero ella, la mamá, tu mamá siempre te va a conocer. Aunque tú seas el mejor abogado, aunque tú seas el mejor médico, aunque tú seas el tigre más grande que te la sabe toda, yo me la sé toda, tu mamá siempre te va a conocer. Y cuando ella le dijo así a Jesús, le dijo a la gente en la cocina, hagan lo que él diga. Hagan lo que él diga. Entonces Jesús parece que le mandó a decir, dile que llenen las tinajas de agua. Llenaron las tinajas que habían para el agua en la cocina. Entre las cosas, se convirtió en vino. Es decir, ¿qué sucedió ahí? Que hizo su primer milagro. ¿Y qué sucedió? Pues la fiesta siguió, porque entonces cuando se probó el vino, encontró que ese vino era mejor que todos los demás. Por lo tanto, vino la alegría, vino el gozo. Así que eso sucedió. Pero entonces en otra casa, el extremo de aquello, que había una fiesta y una celebración, era que la niña de la casa se estaba muriendo. Y Jairo, su papá, un hombre importante en el pueblo, oyó que Jesús venía y fuese delante de él, se postró y le dijo, sí, maestro, yo te ruego que vayas a mi casa porque mi hija está muy enferma. Jesús le dijo, vamos. Pero cuando estaba llegando le mandaron a decir, dile, ya no tiene que venir porque tu hija ha muerto. Y cuando Jesús entró a esa casa, lo que encontró entonces fue un velorio. Es decir, que en el velorio Jesús entró, pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús a esa casa, llegó la vida, llegó la esperanza, llegó la fuerza, llegó la seguridad. Jesús le dijo, lléveme donde está ella. Entró a la habitación, sencillamente le dijo, niña, levántate. La niña se levantó y ya ahí cambió, ya los que lloraban ya no tenían que estar llorando porque llegó Jesús y todo cambió. Y ese Jesús quiere llegar a tu casa para que todo en tu casa cambie. Yo no sé qué hay en tu casa, pero yo siento en mi espíritu, yo le pedí ayuda al Espíritu Santo, que aquí hay una persona que de urgencia necesita que Jesús visite su casa. Y este es tu día, querido. Y así fue en la casa de un cobrador de impuestos que se llamaba Zaqueo, un hombre pequeño. Fue a la casa de un religioso, que fue el día que fue a esa casa de un rico religioso, le hizo una gran... que quiso tener el lujo de tener a Jesús invitado, pero Jesús fue porque también iba donde gente importante, estaba a la mesa, pero cuando estaba en la mesa entró una mujer y derramó perfume sobre sus pies y comenzó a llorar y aquel hombre decía, ¿qué te parece? Mira quién entró, fulana. Si él supiera quién es. Era un bien judío, porque los judíos no se dejaban tocar de mujeres. Y lo primero era que decían, doy gracias al Altísimo porque no me hizo mujer. Doy gracias al Altísimo porque me hizo hombre. El pastor Jorge David habló. Esas eran sus oraciones, muy legalistas. Muy legalistas. Y Jesús le dijo, ¿sabes una cosa, Simón? Cuando yo llegué aquí,
tú no buscaste agua para que me lavaran los pies. Ni me sacudieran el polvo de la cosa. Parece que le daban alguna fragancia para después. Esa gente no me imagino que caminaban y no era que había ni desodorante como nosotros tenemos ahora. Tú no me diste nada, sin embargo, esta mujer, con sus lágrimas, casi todo el polvo del camino se me quitó y me ha ungido con aceite. Yo estoy segura, que la vida de ese hombre cambió. Porque solamente con oír a Jesús hablarle directamente al corazón, algo tiene que haber pasado. Cuando Jesucristo habla a la vida de un hombre, algo tiene que pasar. Pero lo mejor que puede pasar es que haya un cambio, un antes y un después, porque qué difícil sería que esa persona siga haciendo lo mismo, que precisamente no era lo mejor. Así que hay un solo día en el que tú tienes la oportunidad de un encuentro real que opere cambios en tu vida con Jesucristo. Y hoy puede ser ese día. Así que así era la vida de Jesús. Bueno, pero para comenzar a terminar, eso ustedes porque ustedes me aman. Gracias. Un día iba de un pueblo a otro. Marcos narra, le dicen el evangelio de acción, porque dice, y entonces Jesús después entró y de ahí fue a tal sitio y entonces llegó a tal sitio. Es decir, que era es un evangelio de movimiento, de acción. Era joven. Como son los jóvenes, habla pronto porque anda pronto. O sea, jóvenes. Entonces así era. Y dice que Jesús iba con sus discípulos y estaba llegando a un pueblo pequeño. Se llamaba Naín, ese pueblo. Aquel pueblo tenía una sola entrada. Ahí venía Jesús. Era una procesión de alegría, porque donde está Jesús hay gozo, hay alegría, hay amistad, hay buena relación, hay un buen espíritu, porque estaba Jesucristo. Venían ellos caminando, entrando al pueblo, pero antes de entrar, saliendo del pueblo, cruzando la puerta, saliendo ya de la puerta del pueblo, viene un entierro. E iban a enterrar a un joven. Mire, no hay cosa más triste que ir a un funeral de un joven o de una joven. Porque es joven. Por lo viejo. Mi cuñado murió los otros días. Ay, la gente, pero un viejo. Pero un joven. Pero lo más triste es que este joven era el único hijo. Pero aún más, ella era viuda. Ustedes pueden imaginarse ese cuadro. Por lo tanto, aquella mujer con ese hijo, joven o adulto como fuera, era su única esperanza que ella tenía. Aunque tu mamá no sea viuda, tu hijo, tú eres la esperanza de tu mamá. Ojalá los jóvenes me digan amén. Una de las comparonerías de ahora de los jóvenes es que no dicen amén. Saben demasiado. ¿Tú eres la esperanza de tu mamá? Amén. Menos mal. El cuadro es muy triste. Seguro que esta mujer se pasó la noche. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Mi hijo. Era viuda, lo único que tenía. Así es que lloran las mamás hacia sus hijos. En nuestro país hoy están muchas mamás llorando hacia sus hijos. ¿Cuántos muchachos jóvenes están muriendo matados? En balaceras, en parrandas, en accidentes grotescos, porque están sin control. Y le llevan a aquel hijo entonces. ¿Y quién es que lo llora? La mamá. Porque los vecinos y los primos están contigo y los primeros que dicen, no llore, no llore. ¿Cómo va a ser que no llore? Es su hijo que está ahí muerto. Es su hijo que ya no va a seguir estar ahí. Déjala que llore. Y seguro que esa mujer pasó la noche entera. Ay, hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo, ¿qué va a hacer de mí?
Me dejaste sola. Ella podía decir todo lo que se le puede decir a un hijo que ya murió, y a la hora del entierro, cuando comienzan a salir, que se llevan al hijo de la casa, ella dice: yo voy al cementerio porque quiero ver por última vez a mi hijo. Y sale esa marcha fúnebre de gente llorando. Pero cuando llegan a la puerta, ya ella había perdido ya la esperanza, porque imagínate, iba a enterrar a aquel hijo, a aquel muchacho que todavía lo podía ver, lo podía tocar. Y en la salida de ese pueblo, ya cuando volviera a entrar, iba a venir todavía mucho más sola. Pero ¿qué sucedió? Que en la salida del pueblo el entierro iba para afuera, pero venía Jesús para adentro. Y en la puerta del pueblo, en la misma entrada, venían dos procesiones, una que iba llorando y la otra que venía riendo, porque ahí venía Jesús. ¡Hey, santo! Y cuando Jesús ve ese entierro que viene, se detiene natural. Y ve que el muerto es un joven. Y manda a detener el entierro. Y le dice a ella: no llores. No llores. Y tocó al muchacho. El muchacho resucitó. Y entonces ya no había que hacer entierro. Ya la procesión de entierro se devolvió con la de alegría y gozo que iba Jesús, y entraron porque llegó Jesús, porque cambió. En la noche hubo lloro, pero en la mañana llegó la alegría y todo se cambió porque llegó Jesucristo. Y seguro que entró en la casa, y Jesús en casa es garantía de paz, de seguridad, de confianza, de sanidad. Y en este día a lo mejor hay aquí que hay alguien que pasó la noche llorando, quizá no por un muerto, por un diagnóstico, por una deuda, por un mal, una persona que te hizo daño, por un negocio que no te funcionó, por un escáner que te tiene que hacer que te preocupa, por una situación en tu trabajo que tú sabes que posiblemente vas a terminar de ahí. Ayer acá hablé con alguien que me dijo: no, estoy sin trabajo. ¿Cómo? Sí, estoy sin trabajo. Es decir que sí, así de momento tu vida, de un momento la vida te cambia. Mire, la vida cambia en un momento. De un momento, ¿verdad, anciano Guillermo? La vida te cambia. Algo pasa que la vida te cambia. Bueno, a ella le cambió de un momento a otro. Por lo tanto, como la vida cambia de un momento a otro, yo te digo que tu vida puede cambiar en este mismo momento. En este mismo momento. Porque aquí está Jesucristo. Y donde está Jesucristo viene la solución a la necesidad. Y viene el milagro, como la joven cantaba. Piensa en este momento, piensa en tu casa, piensa en tu casa. Piensa, mira en tu casa, mira los aposentos, la cocina, las habitaciones, la sala, lo que hay en las gavetas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene tu hijo o tu esposo ahí en esa gaveta? Que tú sabes que hay algo en tu casa que no está bien. Piensa. A lo mejor, y qué bueno fuera que ustedes todos me dijeran: no, yo estoy bien, I'm okay, como dicen los americanos, I'm okay. Se pueden caer plan y dicen: I'm okay, inmediatamente. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? Pero estás vacío. No tienes aliciente, no tienes estímulo, no tienes quien te ayude, que te tienda una mano. Te sientes solo, deprimido. Ahora hay mucha gente deprimida. ¿Cómo estás? ¿Puedes dormir? ¿Estás comiendo? ¿Tienes fuerza para ir a trabajar?
¿Estás bien con tu familia? ¿Estás pagando todas tus necesidades? ¿Todo está marchando bien? ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes paz? ¿Tienes fuerza para cantar? ¿Tienes ánimo para levantarte? Todas esas cosas no suceden. Somos humanos. Todo eso no sucede a nosotros. Así que el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras fuerzas que están en guerra contra las familias, contra la persona, contra el hombre, contra el joven, contra los jóvenes ahora están bombardeados por el pecado, por tantas locuras, tantas diabluras para que las hagan y la mayoría lo están haciendo. ¿Cuántos negocios perversos? Una cantante que no encontró mejor título que ponerse la perversa. Miren, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una sociedad que va en proceso para abajo? Jesucristo tiene que llegar a esa casa. Y Jesucristo quiere llegar a tu casa, a tu vida, a tu casa. Ustedes están tan serios que yo quiero pensar que es que la palabra le está llegando a su corazón. No tienen que ni siquiera que reírse porque yo sé que esto es duro. Ya estoy terminando. ¿Puedo seguir? ¿Todavía me quieren? Pues sigo. Gracias. Te quiero decir, amado, amada hermana, que la paz está para ti. ¡Ay, qué lindo! Que la paz está para ti. Que Jesucristo está para ti hoy. Que ese mismo Jesús que caminaba vivo por allá es el mismo que está caminando por aquí hoy. De tal manera que la paz de Dios entre a tu corazón y a tu vida para remover esas fuerzas hostiles y dañinas y para ofrecerte de una vez y para siempre consuelo en vez del conflicto, paz en vez de la turbación y sobre todo seguridad en este tiempo en medio de la inseguridad que hay por donde quiera. Ese Jesucristo dijo aquí el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ese mismo Jesús milagroso está para ti hoy aquí. Está para ti hoy. Jesús dice que nos dará su paz si estamos dispuestos a aceptarla. El mundo no la da porque no la tiene. Jesucristo dijo, yo he venido para dejarle mi paz. Así que la iglesia es un cuerpo terapéutico. Mire, hermano, hermana querida, nunca quiera ponerse del otro lado de la acera en contra de la iglesia. Nunca. No hay cosa más terrible que estar en el frente de la iglesia mirando todo lo que pasa. Nadie es perfecto. Ese hombre y esa mujer y yo, esta persona que está aquí, yo lo que soy una mujer que vocea y habla, pero hablo de Jesucristo. Pero ese pastor y esas pastoras y su hija, si hay una cosa que no son, es como yo, que no son perfectos. Por lo tanto, no espere encontrar perfección aquí. Usted sí va a encontrar paz, amor, aceptación, abrazo, sanidad, ayuda. Pero nunca, Dios lo libre de ponerse en contra de una iglesia y comenzar a decir, no, porque ahí, no, nunca diga eso, eso no es bueno, eso no honra a Dios, eso no lo bendice, eso al contrario, lo amarga, porque cuando se dice así, eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Raíz de amargura. Y una raíz, ¿qué es lo que hace? Crece y llena y cubre todo. Y usted viene de un amargado que después no tiene ni quiere ni siquiera venir. Ese hombre y esa mujer, Jorge es un hombre de negocio desde que tenía como 15 o 16. Ella entonces, bueno, la mutual perfecta, creo que ella es administradora, hombre de número. Entonces, negocio y número, bueno, amén, hello, como dicen los americanos.
Pero ellos no son perfectos, pero son pastores. Son un hombre y una mujer de Dios. Yo los amo y yo quiero que tú los ames. Me bendicen y yo quiero que te bendigan a ti. Así que recíbelo con amor y con alegría. A mí nadie me ha dicho nada. Yo no sé si todo, ¿para qué ella está diciendo eso? Porque aquí todo está bien, todo está bien. Qué bueno, pastor. Si todo está bien, lo bendecimos. Pero la iglesia está para ti. Y te abre los brazos y te dice, te amamos, te necesitamos, hay trabajo para ti, hay una silla, hay unos brazos de amor que te quieren ayudar y te quiere bendecir. Porque el mismo Jesús que caminaba vivo, poderoso, lleno de misericordia y de compasión, por allá, por aquel sitio, ese mismo Jesús que está en medio de nosotros. ¿Tú lo tienes en tu casa? Este es el día. Si Jesús no está en tu casa y en tu vida, sencillamente levántame una mano y déjame saber. Déjame saber. Pero Jesús está para ti hoy. Pastor, he terminado. Acepta a Jesucristo hoy.